Buenas tardes. Nosotros somos un equipo de la clase de manejo integral de la calidad del aire y les vamos a hablar un poco sobre el proceso de producción de cal y los contaminantes que emite durante la fabricación de este. Hay que empezar primero pues con la descripción del taller del proceso, ¿no? Este proceso empieza con la extracción. Vamos a empezar con el retiro del material vegetal, procediendo a perforar según el plan de minado diseñado, cargando desde los explosivos para el tumbe, pues se va a cargar el material ya fragmentado y se va a transportar al sistema triturador. Ya en la trituración, los fragmentos pues, de roca se van a reducir de tamaño tamizándolos y ya homogéneos pues se van a transportar mediante bandas a los hornos. En la calcinación, la cal se produce por cocción de las rocas calizas o dolomitas mediante flujos de aire caliente que circulan en los huecos o poros de los fragmentos rocosos. Las rocas aquí pues van a perder dióxido de carbono, produciéndose óxido de calcio. Y pues debido al tamaño y la forma homogénea de los fragmentos, la cocción ocurre de la periferia hasta el centro, quedando perfectamente calcinada la roca. Después sigue lo que viene siendo la trituración y la pulverización. Este paso se realiza con el objetivo de reducir más el tamaño y así obtener cal viva molida y pulverizada, y a la cual se va a separar de la que será enviada al proceso de hidratación. La hidratación va a consistir en agregar agua a la cal viva pues para obtener la cal hidratada. A la cal viva dolomítica y pues alta en calcio se le agrega agua y es sometida al separador de residuos para obtener la cal hidratada normal, la dolomítica, y otra que es la alta en calcio. Y únicamente la cal viva dolomítica va a pasar por un hidratador a presión. Y como para finalizar está el envase y el embarque. Aquí pues la cal ya va a ser llevada a una tolva de envase y pues va a ser introducida en los sacos y va a ser transportada a través de bandas pues hasta el medio de transporte que la llevará a los diferentes puntos de distribución para su venta. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de los diferentes equipos que nosotros sugerimos para cada una de las etapas del proceso, ¿no? Primero tendríamos lo que es la extracción. Nosotros sugerimos el siguiente equipo de perforación que se llama Speed ROC 1F, que es un equipo de perforación hidráulico con martillo de cabeza alta y es de capacidad industrial para rocas ornamentales. Siguiente. Después tenemos la siguiente etapa, que era la etapa de trituración, y nosotros sugerimos una trituradora cónica de alta eficiencia, y es el equipo más efectivo que se usa para pues este tipo de proceso, ¿no? Se aplica ampliamente en minería, construcción civil, metalurgia y etcétera. Y pues se usa en la mediana y en la fina trituración de los materiales de alta dureza. Después tenemos en la etapa de calcinación lo que es un horno rotatorio, que se usa ampliamente para la piedra caliza, calcinada, como en la metalurgia, en la química, en materiales de construcción, etc. Después, para la etapa de hidratación, nosotros sugerimos hidratadores de multiestadio. En este caso sería el Syn Hydrax Compact, que es un modelo a pequeña escala de una máquina industrial que con una amplia gama de funcionamientos, y aquí incluimos lo que son las características del equipo. Y ya para la última tenemos lo que es una tolva, que esta se utilizaría para el envase y el embarque. Es diseñada principalmente para el almacenaje de frutos secos, aunque también puede depositarse cualquier otro tipo de producto a granel, lo cual sería pues nuestra cal. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre las técnicas que se pueden utilizar para calcular las emisiones. Y pues toda técnica de estimación, tanto las correspondientes para métodos directos como indirectos, requieren de la recopilación de información adicional sobre la fuente que está siendo inventariada. En este caso, primero tenemos el muestreo en la fuente. Y pues este es un método común para estimar las emisiones del proceso porque permite obtener medidas de una emisión a corto plazo.
porque pues normalmente son tomadas de las chimeneas o de los respiraderos. Y este método se caracteriza por una alta precisión y confiabilidad de los datos que reporta. Sin embargo, también representa una de las técnicas con mayores costos de implementación, porque dependen de las características y la confiabilidad del equipo de muestreo que se vaya a emplear. También tenemos el uso de factores de emisión y pues para realizar una estimación sería como que en base a datos o factores de emisión que ya existen como en referencias o en bibliografías, ¿no? Porque hay datos de operación de instalación y hay también factores que afectan a las mismas emisiones. Entonces ya con esos datos sería más fácil realizar los cálculos. La verdad no sé qué tan confiable sería, pero sé que es básicamente basarse en factores preestablecidos de la bibliografía para realizar los cálculos. También tenemos el balance de masa y pues este es más que nada una operación unitaria que va a considerar el volumen y la composición química de las materias primas de entrada, que en la ecuación de abajo lo vamos a ver representado como MP, y los materiales de consumo indirecto, que sería CI, y también los productos de salida, que sería P. Y las emisiones que son vertidas en el aire están representadas ahí como EA, el agua sería EAQ y el suelo es ES, y sería una ecuación de balance general de masa para una sustancia en específica. También está el método de estimación de emisiones fugitivas. Y pues estos representan unas técnicas muy complejas porque todas ellas requieren realizar una amplia recopilación de datos y posteriormente, o sea, de recopilarlos, hacer un análisis muy exhaustivo para una evaluación más enfocada a la estadística. También tenemos el método de estimación de las emisiones de CO2 y hay una tabla que les vamos a mostrar a continuación, que se considera como las toneladas de cal producidas, las toneladas de cal viva producidas en la instalación, ya que el factor del EPA se refiere específicamente a la cal hidratada, cuando se trata de estas unidades. Entonces aquí podemos ver los factores que toman en cuenta y ahí para qué tipo de horno o técnicas se está utilizando también. Por consiguiente, pues también conocemos los factores de emisión según la fase del proceso y las características por la Coriner, teniendo la operación, pues ya sería almacenamiento de carbón, trituración y cribado, molienda de carbón, etcétera. Y ya tenemos las características primas que puede haber, el sistema de retención de partículas y las unidades que tenemos, ¿no? Aquí pues presenta los factores de emisión a partir de un modelo que establece los factores de PTS para los subprocesos dentro de toda la industria de la cal. Siguiente. Y aquí vamos conociendo, por ejemplo, en la fase de la calcinación de materia prima tenemos lo que viene siendo el horno de eje vertical con doble inclinación, el horno regenerativo, los anulares, el rotatorio, etcétera. Siguiente. Y nos da, ¿no?, la característica que estamos teniendo, el sistema de la retención de partículas y pues la unidad en la que se está trabajando. Siguiente. Y como software o el modelo persistente que se buscó, pues tenemos el AIR-HDC, que es un software utilizado por numerosas empresas en el ámbito nacional e internacional en un programa de lucha contra el cambio climático. Pues va a calcular y reducir emisiones, pues con resultados verificados por importantes entidades certificadoras. Y pues los resultados de este software son instantáneos, ya que tiene el mejor motor de cálculo pues de todas las herramientas profesionales de la ACB del mercado, y esto permite que los resultados de los indicadores se puedan mostrar siempre a tiempo real. Siguiente. Bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre las medidas de control. Vamos a empezar con las primarias y pues estas son siempre prioritarias a la hora de intentar minimizar las emisiones en la fuente, aunque con su aplicación no siempre se alcanzan los valores para los límites exigidos por la legislación actual. Y bueno, tenemos primero el consumo de materias primas. Aquí se va a hacer lo necesario para una optimización general del proceso de fabricación mediante
la instalación o renovación de hornos que permita que se pueda operar con diferentes granulometrías de calizas y pues como les mencionaba de la instalación también. También va a estar aquí, entra aquí la mejora del rendimiento energético porque los consumos de energía eléctrica pueden minimizarse mediante el uso de equipos de alta eficiencia. Por ejemplo, los molinos de rodillos de alta presión y convertidores de frecuencia suelen consumir mucha energía y serían aparatos o equipo que podríamos tratar de eficienciar. Por último, la selección de combustibles menos contaminantes. Aquí pues se trata de evitar la utilización de residuos como aceite, caucho y todo eso que produzcan aún más contaminación. También hay medidas de control secundarias. En este caso se presentan en una tabla, van por técnicas, ¿no? Puede ir desde un filtro de mangas, un electrofiltro, ciclones, y ahí aparece también la etapa en la que se podrían utilizar. Tiene las especificaciones técnicas también, el coste y las observaciones que se han anotado gracias a las veces que ya se ha intentado poner en práctica este tipo de técnica en diferentes partes del proceso. Después tenemos los contaminantes que emiten. Bueno, pues en el documento nosotros encontramos dos diferentes tablas. La tabla número 1 nos habla de los gases de efecto invernadero, el cual sería el CO2. Y la segunda nos habla de los contaminantes atmosféricos. Y vemos que hay pues material particulado, PM2.5, PM10, TSP y BC. Y para el cálculo de emisiones se nos brindó la siguiente información. Se incluye pues a modo de ejemplo una estimación de emisiones, la cual corresponde a la carga comercial para una planta cualquiera y pues estos no son datos reales, ¿no? Entonces, las emisiones de CO2 multiplicados por KT es igual a MC por FI entre 1000, donde MC sería la masa de cal producida en un tiempo determinado y FE el factor de emisión implícito. Y aquí después ya tenemos los datos de la planta A como a modo de ejemplo, donde la producción de cal es de 150.000 T y ya nada más la sustituiríamos en nuestra ecuación para obtener pues las emisiones en la planta. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.